Muy buenas tardes con todos. Para mí es un placer compartir esta oportunidad, una videoconferencia respecto al desarrollo de la psicología forense en el campo criminológico y sobre todo tocando un primer momento un tema de actualidad y en segundo lugar tocar la alternativa de que ustedes pueden preguntar lo que corresponda a mi ejercicio profesional especializado, la psicología forense. Bien, entonces el tema que hoy día considero pertinente por la trascendencia política y social es la revisión de las leyes de criminología en el país, que el Congreso ha estado debatiendo respecto a este ejercicio del desborde de la delincuencia en el país. Tenemos un problema serio al cual los psicólogos tenemos que opinar, también porque evidentemente hay una circunstancia concomitante, vinculante, contextualmente pertinente, en que los científicos forenses estamos casi abandonados en el terreno de la mejor instrumentación, en la mejor capacitación, en la prioridad de las temáticas de la criminología en el país. Es por eso que tomo estos minutos para efectos de compartir esta preocupación que debemos asumir en los políticos y el Estado con mayor rigor para que esto sea una cosa viable de la problemática. Y quiero precisar en sí en qué se relaciona esta problemática. El sistema judicial enfrenta múltiples deficiencias, especialmente en lo que respecta a la valoración de las pruebas, en este caso, el nuestro, las psicológicas, en el contexto de todos los procesos penales. Estos argumentos están centrados en las deficiencias de las respectivas pruebas, como las propias leyes penales, recientes sobre todo. En esta deficiencia podemos precisar que hay una inadecuada valoración y metodología que utiliza el Instituto de Medicina Legal para exigir un idóneo rigor científico probatorio. Ya es conocido en el ámbito del derecho, como también de la psicología, y la última guía también de procedimientos de evaluación psicológica, una de las pocas guías que existen respecto al ejercicio tan complejo y variado que respecta a la prueba en el campo de las ciencias forenses, central que anima el comprender la conducta criminal, que no exista más que un par de guías. En consecuencia, esta guía de evaluación psicológico forense no exige los estándares de rigor científico que realiza hoy en día el mundo para lo que es una prueba psicológica forense. Dover, el caso internacional que genera un cambio epistemológico, como lo dicen los expertos, respecto a este ejercicio probático del derecho y que obliga a que las ciencias forenses se pongan al día con este rigor que ya no consta en lo que significa el título, el registro, estar en la especialidad, tener incluso años en el ejercicio, sino cumplir con lo que dice la ciencia, es decir, que exista pares científicos, es decir, bibliografía, que exista un problema o pregunta típica respecto a lo que se pretende demostrar y que se falseen esas hipótesis, obviamente con los instrumentos psicométricos que convencionalmente conocemos los psicólogos. Tenemos ahí gruesos vacíos. El país en general. ¿Por qué? Porque la prueba en la falsación de las hipótesis son escasos. No se ha invertido en el país y menos las universidades respecto a lo que significa la psicometría potenciada en el sentido criminológico. Existe en el sentido clínico algunos atisbos de emisión científica por titulaciones que tienen que ver con un enfoque fundamentalmente clínico. Hay algunas experiencias de carácter forense
que son relevantes, pero aún así no resulta ser suficiente. Entonces, esta inadecuada, limitada valoración y metodología práctica en la realidad nacional existe gruesos vacíos. Si el sistema probatorio de el nuevo Código Procesal Penal, que nace en 2007 aproximadamente, y que llega a Lima hace un par de años, lamentablemente al 50% de la población, no hace más que evidenciar ese proceso de larga data donde se priorizó un sistema jurídico antes que probatorio. La prueba, que es algo sustantivo como las llantas de un carro, pues tendría que utilizarse con una previsión significativa, una mejora sustantiva para que ésta pues rinda los grandes resultados que se esperan tener en lo que significa un claro deslinde de lo controversial que resulta la intervención de estas ciencias, para que exactamente se sepa la verdad o se declare fundadas las razones científicas que se pretenden probar en juicio. Esto, lamentablemente, nivel de estándar muy debajo del promedio normal, convencional e incluso internacional. Es por ello que esta temática debe ser parte de la discusión científica del problema social de hoy en día. No es que la ley tenga un sesgo de benignidad o de rigurosidad en el propio ejercicio del derecho para sesgar las notas liminales en cuanto a carcelería mayor o una menor excesiva, sino que debe fundamentarse con estudios científicos de la ciencia forense. Entonces, en esas normativas tenemos un gran y típico error de nuestra jurisprudencia y legalidad. La ley 3947, Ley de Salud Mental, nos limitó lamentablemente a los psicólogos de manera graciosa, pero indignante para todo el gremio profesional, en cuanto a que se nos eximió el diagnóstico como si fuera gracia, lo cual es parte de nuestra consabida naturaleza propia del ejercicio profesional en todos los campos. Esta limitación incluso puede ser materia de cuestionamiento jurídico, claro está que no prosperaría. Sin embargo, jurídicamente podrían trabar un proceso cualquiera de ellos, en la medida que no estamos en condiciones de opinar sobre un diagnóstico y en consecuencia no estamos yendo al fin supremo de la intervención probatoria del psicólogo en el ámbito jurídico. Es decir exactamente qué tiene un sujeto y si esto contribuye a lo que se espera demostrar, una conducta criminal. Si no tenemos ese argumento central de la prueba que nos diga este es el diagnóstico, no tendríamos razón de ser en el ejercicio probático. Por lo tanto, esta ley de salud mental, en donde a nosotros los psicólogos nos exime de esta responsabilidad, marginándonos, humillándonos en nuestra dignidad, obviamente nos pone en riesgo profesional y al propio sistema. Esto debe resolverse. En estas horas se trataba del artículo 25. Entiendo que están que espero no sea irreverente, en tanto que se trata ahora que por política oportunista crear ciertas condiciones para otras ciencias donde también quieren otorgarle un derecho que lo único que podría causar es una anarquía, un conflicto de intrusionismo significativo en personas que de repente no tienen las habilidades profesionales del psicólogo. Entonces, esta es una temática, una de las más que tenemos claras en esta desconexión de la criminología y la política criminal. Es decir, el ejercicio de nuestra ciencia y de todas las ciencias forenses tienen un rigor medio, lamentablemente, producto de que no estamos compartiendo los esfuerzos en esencia sobre este fin supremo de la política criminal. Un ejemplo claro es que no existan políticas nacionales de la ciencia forense por ciencia. Psicología tiene 30 y tantos años de ejercicio en medicina legal y no tiene
una política nacional, no hay una jefatura nacional en este tema, ni siquiera en un departamento, ni siquiera en un ámbito metropolitano, donde sencillamente hay más de 6 psicólogos que la ley dice que deben tener una jefatura. No se respeta eso desde el año 80 y tantos. En consecuencia, perdón, 90 y tantos. En consecuencia, esto es una lamentable circunstancia jurídica del país, de nuestra idiosincrasia, de la lamentable lucha de los estatus que no prefieren darle oportunidad a otras ciencias porque sencillamente le pueden desplazar, competir o en alguna medida quitarle ese liderazgo a la histórica y clásica medicina legal. Lo cual es nefasto, pues evidentemente, porque las otras ciencias forenses son tan iguales en equidad de ejercicio y libertad de opinión como también de su propio desarrollo, lo cual no se da. Esto va inscrito con las leyes del derecho laboral, el derecho sano al crecimiento, al desarrollo del ser humano. Sin embargo, esto no existe. Todas estas son razones que garantizan claramente el grave problema del país. No podemos hablar solamente de si la pena puede ser más dura o simplemente esta debe ser a medias o que va a ser más efectiva si es que somos más efectivos en la prueba, en la demostración. Evidentemente que sí, pero si no se toca el tema central, que es la prueba, no va a haber una justicia plena, transparente y eficaz. Los ámbitos de los laboratorios en el país han aparecido hace 5 años, o 8 o 10 años a lo mucho. Antes no ha habido. Incluso son limitados, contados en el país, con la mano de los dedos. No hay muchos laboratorios en el país. Eso implica esta lamentable situación de su desarrollo de nuestras ciencias forenses probáticas en el derecho y que sirven para hacer justicia en el país. Entonces, en conclusión, tenemos claro que obliga a que se fortalezca la capacitación de los profesionales encargados en estas pruebas, sobre todo los psicólogos, que deberían tener un ejercicio más transparente respecto a la metodología y el rigor científico, es decir, lo que dice Dauber en su jurisprudencia hecha peruana desde el año 2015. Este hecho 2009 aproximadamente, en 2013 se genera en el país ya un debate y los jueces y fiscales acuerdan que sea hecha una jurisprudencia peruana porque cumple con los avances de la ciencia del derecho como también de las ciencias forenses. Implementar estándares es eso, justamente, recurrir a los estándares que el mundo está aceptando como necesarios para que esta ciencia probatoria sea realidad, finalmente, en un ejercicio de la justicia. Mientras no se llegue a esos estándares, no vamos a mejorar el sistema. Y por último, el promover un enfoque integrado, que apelo y digo que es necesario para efectos de que la justicia sea con los reales partícipes de la experiencia propia del campo, no con los teóricos y mucho menos los políticos o los jerarcas de las funciones del Estado. Tienen que haber trabajo sustantivo de los expertos que han laborado en este campo para hablar de rigurosidad en lo que significa un cambio de una política nacional de criminología o criminalística. Bien, entonces, luego de esta breve exposición respecto a la problemática del país, respecto a la ley de criminalidad en el país, eh, esta ley de los famosos grupos criminales o desarrollo de políticas criminales en el país que se debaten en el Congreso, deben tomar en cuenta estas razones. Bien, entonces vamos a hacer un break breve para efectos de compartir las preguntas que puedan haber de todos los que tengan interés. Bien.
Muy bien, continuamos entonces con este análisis de la ley del crimen organizado en el Perú. Entonces, esta nueva ley, esta revisión de la ley obliga pues a una serie de cambios importantes y trascendentes para beneficio del país, de su política criminal y de sus órganos que tienen que ver con esta decisión de mejorar el control de la criminalidad en el país. Y habíamos dicho que las razones son que no solamente es el diseño estructural del derecho, sino también de las ciencias forenses, en su potenciación y no en el parche inmediato o mediático, sino un proyecto serio de intervención en el mediano y largo plazo. Hablamos de 30, una infraestructura suficiente que confianza a los operadores de este propósito. Entonces, esa es la labor. ¿Estamos todavía a tiempo? ¿Sí? ¿O se ha cerrado? Seguimos, ¿no? Bien. Entonces, una situación importante también de este problema es esta limitación del ejercicio del psicólogo. El tema eje central para mí, el tema del liderazgo mayor, de influencia mayor en este siglo pasado que se inicia los derechos humanos y que fracasan con los lamentables excesos que hoy en día se ven. Esto requiere de una a nivel mundial, no solo nacional, sino una mención, el trabajo hacia las juventudes, las familias, el soporte de educación familiar. Y hoy en día, con la anarquía del descontrol con los medios masivos o que difunden muchas cosas aversivas, traumáticas, impactantes emocionalmente, generan una desensibilización en sentimientos naturales. Y por otro lado, lo que significa a la prueba psicológica en el campo propio de la naturaleza de la sociedad humana nacional y mundial. No se está previendo mucho al respecto de los impactos de estos fenómenos cognitivos del manejo y manipulación hasta cierto punto desmedidas de los medios de inteligencia artificial, como también de las probables iniciativas creativas, imaginarias del mundo subdesarrollado, que no tiene una idea muy clara ni un soporte suficiente para evitar las distorsiones de conceptos socioculturales o prejuicios o estigmatizaciones o presunciones equivocadas que puedan servir para que la sociedad termine siendo más ineficiente en su asertividad, en sus familias vulnerables, familias disfuncionales o descompuestas o mixtas o recompuestas. Es importante entender un tema también en los estados, en nuestro país, que vemos un problema serio, quizás muy similar en toda Latinoamérica, de la violencia desde el borde de la criminalidad, es porque la sociedad no ha previsto suficientemente la prevención. El psicólogo, uno de sus roles fundamentales que no está precisada claramente en una ley de salud mental, no se le da el poder necesario para que éste tenga una política nacional de prevención. Esto es vital en mi concepto para hablar de una ley de todo lo que significa criminalidad. El crimen organizado es un sumo mayor de lo que significa algo especializado de la sociedad que emerge en estos procesos de descomposición imperfecta. Claro que sí, ¿producto de qué? De la falta de previsión de la sociedad frente a su comunidad. Entonces, bajo estas condiciones, si no se tiene una política seria al respecto, obviamente, de prevención, no se va a contener
una cosa es el acompañamiento profesional, una terapia. El país necesita una contención de este desborde social agresiva socialmente, no violenta, de la desadaptación, no, de la respuesta del Estado frente al problema social que vivimos. No se puede manejar de una manera sin empoderar un espacio que no se le ha tomado en cuenta más de 30 años, ni siquiera en educación, para prever este problema que estamos viviendo hoy en día. En consecuencia, esta es las razones por las que debemos trabajar las políticas nacionales a la par con el tema de perfeccionar los niveles de control de las organizaciones criminales de vigencia especializado, que tiene realmente sólidos, fuertes, que sabemos que aparecen espontáneamente hoy en día en muchos lugares de la sociedad. En consecuencia, esta es la visión que debemos tomar frente al problema de las criminales, y donde deben estar, como reitero, los teóricos, los que han vivido la experiencia y los que están comprometidos con una propuesta de interés nacional y no de interés coyuntural o... Entonces, por ese motivo, estamos hoy en día compartiendo lo que va a ser en los sucesos apertura a preguntas en función a la difusión que tengamos de esta posibilidad de evento. A todos los que han asistido, que están en conexión o que puedan vernos posteriormente, les estaré muy agradecido que difundan la actividad, como también la oportunidad del próximo miércoles. Estaremos tocando, viendo preguntas del ejercicio propio del psicólogo forense en campo jurídico forense. Es decir, las actuaciones de pruebas como cámara GS, la autopsia psicológica, peritajes psicológicos, contraperitajes psicológicos a las pericias mal hechas, o las opiniones y pronunciamientos psicológicos sobre cartas, documentos, videos, grabaciones de TikTok, grabaciones de Instagram o de Facebook que hayan tenido la oportunidad de ser materia de prueba en un proceso judicial. Estas y otras cosas más serán materia de trabajo intenso de lo que viene en estos miércoles, que vamos a tratar con todos los interesados que tengan preguntar qué significa esta intervención y cómo es que se da en tanto método, en tanto ejercicio probatorio. Muchas gracias. Me despido de ustedes porque es 10 minutos de cerrar esta labor de difusión. Gracias.